9:09 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados y tenemos ya con nosotros a nuestra entrevista central del día de hoy. Está Rosario Espinal, politóloga, y con ella vamos a hablar de muchos temas que están... Politóloga, académica, socióloga, investigadora, articulista, o sea, es mucho lo que se puede decir. Yo creo que a Rosario le vamos a pichar hasta el tema de Fula, ¿verdad? Para una opinión sociológica. Todo. Bueno, pues arrancamos de inmediato. Gracias, Rosario, por estar aquí. Sí, un lujo tenerte aquí. El tema de las alianzas, ¿verdad? Es el tema que está en la palestra, pero antes de nosotros el sábado pasado y este sábado hemos hablado sobre ese tema, que es lo que ocurrió en la zona colonial el sábado 28 de octubre. Y nosotros, desde tu visión sociológica, quisiéramos saber cuál es, digamos, la perspectiva que hay de lo que haya ocurrido, porque mucha gente dice que es un tema de clasismo, ¿no? Pero es un argumento que nosotros validaríamos si el desorden no fuera generalizado, si en sitios como Piantini o Naco no existiera el colapso y el desorden, pero también existen en otra medida porque su condición material, digamos, es otra. Pero también ocurre. En la Lincoln, en la Lira con los vehículos. En la Lincoln, en la Lira, exacto, con los evitos en los vehículos, etcétera. Quisiéramos saber cuál es la visión de Rosario Espinal de todo este tema. Bueno, mira, es una especie de, yo lo llamaba en mi artículo de esta semana, de juventud en cólera, porque estos son tiempos donde, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de los patrones, digamos, de consumo, la juventud está expuesta a mucha violencia. O sea, en el cine, en las redes. Entonces, la violencia, aparte de los conflictos de guerra y demás, que eso siempre han existido, pero vivimos pegados, podemos decir, a la televisión, a las redes, a los celulares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay mucha violencia. Por otro lado está la expansión de la venta y consumo de sustancias, de drogas. Entonces, también eso tiene un impacto en la juventud. Cuando tú vas combinando que la música tiene un componente de violencia, que la droga te descarrila, que el alcohol tiene el mismo efecto, que hay una juventud con mayor nivel de consumo, con mayor poder adquisitivo, porque es cierto, aquí ha habido un aumento en el poder adquisitivo no solamente de los sectores más ricos, sino también de jóvenes en sectores populares, donde hay dos factores fuera del, digamos, del mercado formal de la economía que juegan un papel importante en aumentar la capacidad de consumo. Las remesas es uno, porque las remesas mejoran el presupuesto familiar, y la economía ilícita en sus diferentes manifestaciones. Y hay una sensación de que no hay límite, de cuestionar la autoridad. Y la autoridad en sí misma es un problema, porque la autoridad no envía señales éticos. Claro, totalmente. Disculpe, Rosario, en lo más básico, AMETS pasándose en rojo, por ejemplo, motorizados, sí, claro, junto con los demás motores pasándose en rojo. Entonces, policías. Tú ves, por ejemplo, por años, las encuestas de cultura política, que tú preguntas, bueno, la policía es parte de la solución o parte del problema, para simplificar la pregunta que se hace. Y la mayoría de la gente te dice que es parte del problema. Claro. Entonces, la población y los jóvenes que son más tendentes a desafiar la autoridad por naturaleza. Entonces, como no hay una señal de autoridad, de ética desde la autoridad, entonces también eso pues floja. Y por eso tú lo ves no solamente en segmentos de barrios populares, lo ves en la clase alta, lo ves en la competencia de carro, de motores, que si la Lincoln, que si en la Churchill, que si en el Higüero por el aeropuerto. O sea, pero usted no sabe quién soy yo en su momento.
Bueno, ahí cada quien va a desafiar la autoridad con el recurso que tenga para desafiarla. A veces la desafían simplemente creando un reperpero de violencia donde ya que tú haces y otra será diciendo ese tipo de cosas. Entonces yo pienso eso, que la sociedad y la juventud en particular está enfrentando eso. Entonces, ¿cómo tú generas digamos, mayores niveles de control? Tú tienes que comenzar dando el ejemplo. Es como dicen en la familia. Si el padre, la madre no da el ejemplo, es muy difícil, o sea, puede producirse el milagro, que los hijos salgan buenísimos. Yo no digo que no ocurra, pero si el padre o la madre da el mal ejemplo, los hijos van a ver eso, van a ver el mal ejemplo, aunque tú le digas, pórtate bien, tal cosa, estudia, claro. Pero si nunca vieron a su padre o a su madre leyendo un libro, es muy difícil que los hijos lean un libro. Si nunca vieron en el almuerzo, en la cena, a los padres, madres hablando sobre un tema importante, es difícil que en la vida puedan hablar sobre un tema importante, porque lo que escucharon fue un chisme, un pleito, lo que fuera. Entonces, así mismo como se dice en la familia que el ejemplo vale más que las palabras, así mismo ocurre en la sociedad. Entonces yo pienso que un poco por ahí es que anda el problema que impacta a todos los sectores. Ahora, desde el punto de vista sociológico, yo quisiera agregar que la sociedad dominicana ha vivido un proceso de movilidad social fuerte, grande, importante, significativo en las últimas décadas. Cuando yo digo esto y le agrego que ha crecido la clase media, me miran y no lo creen. Pero eso es sí, eso es evidente. Pero es cierto. Claro. O sea, yo decía en mi artículo de este miércoles pasado, no les voy a dar los datos, la clase media ha crecido, no voy a dar los datos. Súbanse al último piso de una torre en Santo Domingo o en Santiago y miren a su alrededor. Y ahí en Santo Domingo Este. Y ahí se van a dar cuenta. Y vean el último vehículo que tiene cualquier persona en cualquier barrio. Claro. Que tenía, que si ahora en vez de ser de los 80 tiene 10 años. Bueno, pero la feria de vehículos rompen récord todos los años. Todos los años. Exacto. Y fíjate que hay bancos que la hacen al mismo tiempo. Sí. Y la gente se queja del tráfico. Sí. Pero cuando hacen la feria de vehículos, sale muchísima gente corriendo a comprar vehículos. Eso es tirando más vehículos. Y después yo escucho que dicen, hay que sacar esos carritos, cacharra del transporte público. Bueno, eso es que hay gente que eso es lo que puede tener. Tú no puedes simplemente sacarlos, porque el problema del tráfico es que si tú aumentas o sea, si hay mayor capacidad de consumo y más personas están comprando vehículos, y en una familia de muchos recursos tú puedes tener 3, 4, 5 vehículos, sí, así es. Entonces tú vas a llenar las calles. Tú tendrías que desarrollar un sistema de transporte público súper bueno para motivar la clase media, porque los pobres ya se montan en el transporte público. Bueno y se seguro, además, Rosario, se montan en los autobuses. El problema es cómo tú llevas la clase media a montarse en el transporte público. Eso es un grandísimo desafío. Pero se puede hacer porque hay países en donde ese es el día a día. Pero finalmente, y con ese, no sé si alguien tiene más sobre ese tema. Bueno, pero no, finalmente, yo quiero hablar de política. Hay un nexo causal entre la movilidad social de las sociedades o de los países más bien y el alejamiento de los valores tradicionales. Es decir, mientras más movilidad social hay, más me alejo de los valores tradicionales que han caracterizado esa sociedad. Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de valores tradicionales, todo eso es muy relativo. ¿Qué es lo que son valores tradicionales? Lo que sucede es que en sociedades más pequeñas o en sociedades más dictatoriales, cualquiera sea el caso, porque a veces son sociedades grandes que no son pequeñas necesariamente. O sea, tú en Irán, por ejemplo, no te puedes salir de la raya porque te envían de una vez a prisión. Ahora, si queremos eso, bueno, pero en sistemas muy, muy autoritarios, los valores son impuestos en la gente. Entonces, lo que sucede es que en la medida que las sociedades crecen, y ahí está el desafío, en la medida que las sociedades crecen, tú tienes que buscar mecanismos de convivencia social, de contrato social,
que no emergen fácilmente desde abajo, porque las sociedades se vuelven muy grandes. Ya tú no conoces tus vecinos como lo conocía cuando las ciudades eran pequeñitas, tú conocías a los vecinos, tú pasaban comida, tú conocías el barrio entero. Entonces, habían unos lazos primarios muy fuertes, que la vecina le podía dar un boche al hijo de fulanita porque no le iba a pasar nada, o sea, eran amigas y todos eran padres y madres, vamos a decir, en un barrio. En la medida que las sociedades crecen, esos lazos primarios pierden importancia como mecanismo de control social. No es que pierdan importancia, todo el mundo necesita lazos primarios, pero pierden importancia como mecanismo de control social. Entonces tú necesitas suplantar eso por otros mecanismos. Por eso yo decía anteriormente el tema de la autoridad. Cuando las instituciones encargadas de la autoridad se relajan, o sea, cuando estas instituciones se relajan, tú no tienes por dónde agarrar la sociedad. No importa cuánto tú le prediques, tú puedes coger ese micrófono y ponerte a predicar moral y cívica. Claro. Y no vas a tener mucho impacto. Aquí hay cantidad de gente predicando en las iglesias. Y en las calles. Y donde quiera. Y eso no tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque tú necesitas articular desde el Estado mecanismos responsables, éticos, que den el ejemplo. Porque si no, todo se te va a desequilibrar. Y yo pienso que eso es lo que se necesita. Y miren, que yo no soy de las que creo que este es de los países que está en peor situación. O sea, aquí hay bastante, dentro del caos o dentro de todo lo que la gente se puede quejar, aquí hay bastante estabilidad, aquí hay bastantes niveles de organización. Yo no estoy diciendo que no hay problemas, hay muchísimos problemas. Lo que estoy diciendo es que comparativamente con otros países similares, aquí las cosas todavía no se han salido de control. Vamos justamente a hablar de eso, Rosario. Atención a las salas de prensa de los colegas que están en sintonía, incluyendo también a la de RCC Media que comanda Julio Vargas. Aprovecho para saludarle. Vamos a hablar de hechos políticos muy recientes. El caso de la segunda parte de la Alianza Rescate RD que se anunció ayer. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en el panorama electoral, tanto para las elecciones municipales que son en febrero como para las legislativas que son en mayo? Sí, bueno. Y hasta las presidenciales. Sí, yo quisiera comenzar por ahí para luego entonces ver un poco cómo incide en lo presidencial también. Sí. Bueno, la alianza, según yo vi, incluye básicamente posiciones municipales, alcaldes y senatoriales. Sí, hay 16 senadores. Exacto. Entonces, es a esos dos niveles. Es una alianza ampliada con relación al primer anuncio que se hizo, que era municipal, pero no es una alianza total. Entonces, eso es lo primero que hay que poner en contexto. Es muy distinto si el anuncio hubiera sido una alianza total, es decir, si ahí todas las boletas iban unificadas, si iban con un solo candidato presidencial, esa es una alianza total. Esto es una alianza parcial. Parcial que se amplió ahora, o sea, porque era solamente municipal, el primer anuncio fue municipal, ahora agregaron más municipios, sobre todo municipios grandes, y agregaron senadurías. Entonces, ¿cuál es el impacto? Impacto. Que era por ahí que tú ¿Cómo impacta ese panorama político electoral? Mira, a nivel de las posiciones incluidas en la alianza, o sea, de las posiciones que acordaron llevar en alianza, el impacto es positivo para esas candidaturas y por eso esos candidatos querían, y había mucha presión en esos partidos de parte de los candidatos para que se firmara una alianza. ¿Por qué es positiva? Bueno, porque dejan de competir 3 y nada más hay uno. Eso es simple. Con respecto a la candidatura que lleve el PRM y aliados, pues si están estas 3 organizaciones, digamos las principales de oposición unificadas, es 1 contra 1, no es 1 contra 3. Eso es muy simple de ver. Y ya eso es una ganancia para la oposición. Además,
aunque las sumatorias de votos no son automáticas en las elecciones, pero lo más posible es que los candidatos que van en la alianza van a sacar más votos por ir en la alianza que si hubiesen ido tres candidatos separados. Van a sacar más votos. Que ganen o no ganen, ya eso se verá. Pero van a sacar más votos. Entonces, ahora en esas posiciones donde hubo alianza, esos candidatos de oposición en la alianza van a sacar más votos y van a competir de 1 a 1 con el oficialismo. Ok, eso es ganancia para la oposición. Hay un pero. Bueno, claro, hay un pero. Sí, es que yo siento como que hay un pero. Te está condicionando para dejar caer. Lo que pasa es que por eso comencé diciendo que no era una alianza total. Sí. Yo expliqué eso hace un par de semanas en un artículo donde yo hablaba de los distintos tipos de alianza. Por eso digo, es muy distinto lo que se anunció, aunque se amplió con relación al primer anuncio, eso es muy distinto a una alianza total, que sí hubiera tenido un impacto dramático. De casualidad el pero viene por lo que planteaba el presidente Medina de que era una alianza rara, a partir de que, bueno, en las municipales somos hermanos, vamos juntos, pero ya frente a las presidenciales hay varios competidores. Cada uno lleva el suyo. Por ahí va la cosa. Sí, claro, porque es verdad. O sea, es verdad que van aliados a un nivel, pero esa alianza le cuesta al partido que no lleva la candidatura. Por ejemplo, si el PLD lleva la candidatura a senador en Asua, el PRD y la Fuerza del Pueblo, que no llevan la candidatura a senador en Asua o en X provincia, lleva una desventaja, porque el senador o senadora es la candidatura que te unifica la provincia, es la candidatura provincial. Los diputados hay más de uno por partido. Entonces, la candidatura senatorial es la que te unifica. Entonces, ¿con quién va ese senador a hacer campaña? ¿Con cuál candidato presidencial? ¿Con el candidato presidencial del PLD, con el de la Fuerza del Pueblo o con el del PRD? O sea, son problemas logísticos. Yo ni siquiera estoy hablando de problemas políticos. Estoy hablando de problemas logísticos. Entonces tú dirás, bueno, si en la provincia tal el candidato a senador es de la Fuerza del Pueblo, pues va a ser con Leonel. Si es del PLD, va a ser con Abel. Pero se queda cojo. O va a ser con todos. Pero si lo va a hacer con todos los de esa alianza, el electorado va a quedar. ¿Y con cuál fue? ¿A dónde voy? Tener la confusión. Entonces, es una alianza, claro, que busca no ir a las elecciones tan debilitada a través de un fraccionamiento tal. O sea, al reducir la cantidad de candidaturas que van fraccionadas, les da más solidez a esas candidaturas de oposición, pero no es que resuelven el grave problema de la división del PLDismo. O sea, el problema central, lo he dicho muchas veces, el problema central aquí es que el PLDismo, y PLDismo para mí es PLD más Fuerza del Pueblo. El PLDismo está dividido. Y el PLDismo, aquí hay dos grandes fuerzas electorales. El PRMismo, que antes era PRDismo, pero que el PRMismo succionó, digamos, o absorbió. Prácticamente todos los dirigentes importantes se fueron al PRM, la base electoral se fue al PRM, o sea, el PRDismo se hizo PRMismo. Entonces, aquí hay dos fuerzas electorales, el PRMismo por un lado y el PLDismo por otro. Mientras el PRMismo está dando muestras de unidad en su cúpula, porque está dando muestra de unidad en su cúpula, porque Hipólito Mejía decidió apoyar a Abinader desde hace ya varios años, no enfrentarlo, sino cogobernar con él. Entonces hay una unidad en la cúpula PRMista y eso le da solidez al PRM. En el PLDismo hay una división. Y mientras esa división del PLDismo exista, hay
un gravísimo problema para que avancen electoralmente. Porque simplemente decir, nos apoyamos en segunda vuelta, eso supone que habrá segunda vuelta. ¿Y quién dijo que va a haber segunda vuelta? O sea, ¿quién puede afirmar hoy categóricamente que va a haber segunda vuelta? Puede ser que no haya segunda vuelta. Entonces, eso es como una promesa a futuro de algo que quizás no ocurra. Una utopía. Entonces, digo yo. Entonces la división del PLDismo en PLD y Fuerza del Pueblo constituye un gravísimo obstáculo para que esa otra fuerza electoral que existe en el país pueda avanzar. Ahí hay por eso yo digo, ellos no son aliados, ellos son contrincantes. Y en algún momento el asunto se resolverá eventualmente, pero no ahora mismo. ¿Y esa solución no implica la absorción de uno de otro? Sí, el sedazo de las elecciones. Hay uno que eventualmente tiene que absorber al otro. El 24 dará señales. Pero el 24... No dirán nada, pero habrá señales. El 24 podría resolver el problema o el 24 podría dar señales y todavía no resolver el problema. Mira, el reformismo comenzó su problema de decadencia desde antes de morir Balaguer, pero claro, después de la muerte de Balaguer en el 2002... ya tuvieron que enfrentarse a la realidad de que Balaguer no existía. Entonces, en cada coyuntura electoral se dividía. Se fragmentaba. Cada coyuntura electoral, unos se iban con el PRD, otros se iban con el PLD, otros se quedaban con la franquicia por allí, o la franquicia se aliaba, hasta que en el 2020 el Partido Reformista no obtuvo el 5% de los votos. Y dejó de ser partido grande. Sigue ahí con su franquicia, y se aliaron al PRM pero ya es un partido electoralmente irrelevante. Sus líderes se fueron fraccionando del 2004, tomemos las elecciones del 2004, hasta el 2020. O sea, ahí pasaron 16 años para que el reformismo cayera por debajo del 5%. El PRD cayó rápidamente en términos electorales porque el PRM se llevó a todo el mundo prácticamente. En el PLD hay un gran signo de interrogación, ¿quién se come a quién? Pero si hay una cosa clara, es que alguien, o el PLD o la Fuerza del Pueblo, tiene que tomar la delantera. Y no es una delantera coyuntural simplemente, porque por un lado está Leonel Fernández, que quiere volver a ser presidente sí o sí, y eso pues el PLD tendría que decirle, ven y ya, asume este partido hasta que tú llegues y puedas llegar otra vez a ser presidente. Pero supongo que habrá resistencia para entregarle el PLD a Leonel. Y por otro lado, la Fuerza del Pueblo no está, porque no ha llegado a ese punto de decir, ya no podemos más, ya lo intentamos mucho, y la gente volver al PLD. Esa es una lucha del tiempo. ¿Cómo se va a dar eso? Nadie lo sabe. Pueden oír todas las personas opinando que quieran, y aquí se opina muchísimo diariamente. Eso nadie lo sabe, solo el tiempo lo dirá. Bueno, seguimos en este Sol de los Sábados y continuamos de inmediato con Rosario Espinal a las 9:38 de la mañana. Adelante, Roselvis. Rosario, me gustaron esos conceptos del PRDismo, el PLDismo y el reformismo. Decía yo en la pausa que me suena algo así como una dinastía, como una institución en cada caso. A propósito del PRMismo o del PRD, ¿qué opinión le merece esta, que a juicio de muchos, quisiera que me dé el dato concreto, es la alianza para fines presidenciales más grande, más 20 partidos si no me equivoco? Antes que esa, me parece que fue Danilo en el 16, ¿con cuántos partidos? Porque no llegaban a 20. ¿Qué relevancia, qué valoración le merece esta? Hoy, por ejemplo, va
Alianza País a proclamar al Luis Abinader como su candidato presidencial y mañana a otra organización política más. ¿Cómo es que Alianza País? Perdón. Porque eso no, País Posible, perdón. El partido de Milton Morrison, el partido de... Es que ambos tienen país. El partido de Milton Morrison, País Posible. Los países que se vayan con Luis. ¿Qué valoración le merece esta unión de fuerzas con Luis Abinader como candidato presidencial? Bueno, lo que demuestra es que los partidos pequeñitos buscan aliarse al partido que está en el oficialismo. Eso es evidente, lo vimos cuando el PLD era poder y lo estamos viendo ahora con el PRM. Incluso hay partidos que son igual, o sea, son los mismos partidos que antes estaban en la alianza con el PLD, que ahora están en la alianza con el PRM. Ese es punto 1. Punto 2, ha aumentado el número de partidos pequeños que están registrados en la Junta Central Electoral. Son 30 y pico. Aprobaron hay 36, varios, si no me equivoco. Hay varios aprobados, incluso recientemente aprobaron 3 más. Entonces, y en la medida... le devolvieron personería jurídica que lo habían perdido también. Entonces, en la medida que tú aumentas la cantidad de partidos pequeños, pues las alianzas con partidos que están en el poder o que se vislumbran con posibilidad de ganar, la posibilidad de que ellos tengan grandes alianzas, o sea, que proyecten muchos partidos en sus alianzas, va a estar ahí. Si fuera el partido X que estuviera en el poder y estuvieran aliados al partido X, o sea, es simplemente una lógica de que son partidos que se pegan al poder. Y el impacto en la boleta de esa carita de ese candidato, prácticamente la boleta completa. Claro, eso tiene un impacto visual. Porque en la boleta, cuando la gente va a votar, va a ver la cara del candidato que llevan todos esos partidos, una cara repetida ahí. Eventualmente yo pienso que las boletas van a tener que tener una sola cara grande y abajo todos los logos. No de esa propuesta, Rosario. La Junta que no escuche eso. La Junta que no escuche eso, por favor. Amigos de la Junta Central Electoral. Es que si no la boleta va a ser una sábana. Los partidos necesitan tener su representación ahí grande, que se vea cada organización política. Sí, bueno, pues van a tener que hacer los cuadritos miniaturas. Porque es que si no te estoy hablando más de 30 partidos. ¿Por quién tú votas? Entonces, bueno, el punto está en que lo que eso muestra es que los partidos pequeños le caen atrás al partido grande y el partido grande, como quiere tener muchas casillas en la boleta y quiere tener muchos aliados que repican con los mismos mensajes en los medios y demás, pues los buscan. Yo sé que se dice, ningún partido aquí tiene mayoría, ganan con el apoyo de los partidos pequeños. Yo tengo una hipótesis, y digo es una hipótesis porque yo no la he comprobado empíricamente, que los partidos pequeños reciben votos porque los grandes se los facilitan. Claro. Sí, claro. No porque los pequeños le aportan a los partidos grandes. O sea, si no existieran todos esos partiditos pequeños, los grandes sacarían lo mismo que sacan con todos esos partidos pequeños. Se polariza más. Exacto, claro. Porque esos partidos, esa inmensa cantidad de partidos pequeños, y lo he dicho muchas veces, y sé que me atacan la gente de los partidos pequeños, por eso todos esos partidos pequeños, que son la inmensa mayoría. En la práctica es así porque por ejemplo, la gente de esos partidos pequeños se reúne con los dirigentes del partido grande y le dicen, mira, si tú tienes 100 votos, que voten 25 en mi casilla. Y fuera del colegio electoral. Entonces márcame esta cara. ¿Tú vas a votar por la Nilo? Hay gente que defiende la existencia de todos esos partidos, que eso es importante, que eso es democrático, que si yo, no. La democracia no necesita 30 y pico de partidos que no se diferencian en nada. La democracia necesita unos cuantos partidos, 2, 3, 4, 5 partidos que realmente puedan competir electoralmente. Eso es lo que necesita, que tengan diferencias ideológicas. O sea, que le muestren a la población programas de gobiernos diferentes, que tengan diferentes identidades ideológicas, donde haya una real competencia. Aquí no, aquí todos prácticamente son iguales. Antes no surtieron resultados en el 12, 16. En el 16 Gonzalo llevó 16, en el 20 Gonzalo llevó 16, se lo lambieron. Cristian. Tú preguntas que no, yo voy a preguntar. Mire, yo tengo 23 preguntas aquí, pero voy a avanzar en una parte. De forma individual, porque hay de por medio, hay de por medio una lucha de egos en la alianza, o sea, en el planteamiento de por qué sí y por qué no. Dentro de cada una de las organizaciones que están envueltas allí.
¿Hay alguien que con lo acordado hasta ahora usted entiende puede ganar más de forma individual? O sea, ¿o es una alianza equilibrada en sí misma que todo el que allí acudió se va complacido, digamos, en lo acordado? Y segundo, el efecto de la alianza, quisiera que usted me lo analice, en la migración de dirigentes políticos, ¿cómo impactó? Porque uno ve, por ejemplo, miembros del comité político del PLD, diputados, regidores, en muchos casos, sobre todo, ahí pasa más en ambos partidos, que saltan al PRM, sobre todo a partir de la alianza, porque de alguna forma pueden verse bloqueados por la misma alianza que dice en uno de sus acuerdos, en uno de sus acápites para negociarse, que no se celebrará de alguna forma que pase un dirigente dentro de los partidos que están concurriendo allí para aliarse. Me gustaría que usted analizara ese fenómeno. Bueno, aquí los descontentos ya han establecido la práctica de irse, porque hay un mercado electoral donde se pueden ir a otro partido. Entonces aquí todos los descontentos pues van a buscar alguna alternativa. Y eso ya eso es una práctica común, llamémosle transfugismo, lo que sea que se le llame, pero eso va a seguir ocurriendo. Si no te complacieron donde tú estás, tú te vas a ir. Por suerte que ahora han bajado las cartas rimbombantes que escribían antes, diciendo que los principios del partido... Bueno, uno que puso renuncia. Yo creo que deberían irse tranquilos, sin hacer escándalos, sin hacer cartas de magnitud ética, ni nada de eso, porque realmente son movidas por intereses. Pero esas renuncias en esta etapa, que es el fondo básicamente de la pregunta, en el contexto de la alianza, como un partido dentro de los que allí concurrieron, según los rubricados, no podía celebrar, no podía hacer grandes actos de ingreso de algún miembro de los que estaban allí discutiendo la alianza. O sea, si un PLDista se iba a la Fuerza del Pueblo, no podía celebrar que se iba, sino, bueno, lo recibía con discreción y todo pasaba normal. ¿Podía eso inducir a que si un Fuerza Pueblista pasaba al PLD, bueno, pues no pasara al PLD, sino que se fuera al gobierno para tener mayor facilidad? Y si el PLDista iba a la Fuerza del Pueblo, bueno, pues pasara, en vez de la Fuerza del Pueblo, que pasara al gobierno para tener mayor estruendo político y que se sintiera realmente el peso de eso. ¿Afectó de alguna forma que el salto se diera entre la oposición misma? Es que yo creo que la alianza paró el paso de políticos entre ellos. O sea, si hay un efecto claro de la alianza, es que ya, porque ¿qué era lo que había aquí desde que se formó la Fuerza del Pueblo? Desde que Leonel sale del PLD, era ¿qué capacidad tenía la Fuerza del Pueblo de llevarse gente del PLD? Esa era la pregunta. Bueno, ¿cuántos se van a llevar del PLD? A principio se dio, después de las elecciones se dio otro proceso de personas electas que se pasaron para allá. Después ocurrieron otros casos, pero en general eso se fue deteniendo. Entonces el PLD comenzó su proceso de reestructuración, eso ayudó a contener, digamos, la hemorragia y se fueron estabilizando. Fuerza del Pueblo y PLD, como paró el flujo del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, que era lo que digamos que era la novedad, porque la Fuerza del Pueblo era la nueva. Entonces, la alianza contribuye a parar aún más esa situación. ¿Por qué? Porque hay personas que no fueron agraciadas en la alianza. O sea, si tú escogiste un senador de la Fuerza del Pueblo en X provincia, el que aspiraba del PLD se quedó fuera, o viceversa. Pero no puede coger para el PLD. O viceversa. Es lo que digo. Exacto. Ni para el PRM, porque ya tiene su candidato. Sí. Entonces, pero ya tiene que quedar ahí. Pero si se va al PRM, le ofrecerán otra cosa. Pero claro, podría en teoría irse al PRM. Lo que no va a hacer es irse al partido al que le dieron la candidatura que tú querías. O sea, ¿me entiendes? Sí, o sea, claro, si tú aspirabas a senador en Asua y eres de la Fuerza del Pueblo y se la dieron al PLD, no te vas a ir para el PLD si estás molesto con la Fuerza del Pueblo. Pero un caso que pasó en Santiago, por ejemplo, estaban compitiendo Víctor Fadul y Jeffrey Infante. Y Jeffrey Infante se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo buscando la candidatura a la alcaldía. Y ahora la alianza le ha dado la candidatura unánime a Víctor Fadul. Entonces, Jeffrey Infante, ¿qué va a hacer? ¿Devolverse por el PLD? No, ya no tiene. Ya no tiene. Yo tengo otra. Su única posibilidad es si el PRM le ofrece algo para que se vaya. La ganancia individual, que le preguntaba, ¿gana alguno de los líderes, alguno de los, o sea, tú dices como
Porque ¿quién es el gran ganador? Esos bloques que ahí se formaron. Si hay algún, ganador por encima de lo que se pueda ver en el escenario. O sea, ¿tú te refieres a los candidatos presidenciales o a los líderes? A los líderes políticos. A los líderes. Danilo, que tenía un planteamiento, Leonel, que tenía otro, o Miguel Vargas, que tenía un planteamiento. ¿Quién puede entenderse el mayor capitalizador de ese proceso? Bueno, la pregunta, ¿quién es el mayor capitalizador? Eso hay que esperar. Sí, existe, hay que esperar. Eso hay que esperar porque no sabemos. En el sentido electoral, si va a capitalizar más el PLD o la Fuerza del Pueblo, porque ahí es que está. O sea, el PRD es un socio minoritario en esa alianza. O sea, ¿cuál de esas dos fuerzas? Y hay gente opinando, porque ya uno lo ve, que ya hay gente opinando al respecto. Yo creo que hay que esperar para ver quién capitaliza más. En parte, la capitalización va a depender de los resultados electorales. ¿Cuál de esos dos partidos termina ganando más funcionarios electos? En febrero. Bueno, en febrero y en mayo también, claro, o sea, en términos de las senadurías. Si ganan más o menos parejos las senadurías que pactaron, o si un partido se alza con más senadurías que el otro, lo mismo con alcaldes en las municipales. O sea, yo creo que para poder responder esa pregunta de manera empírica, hay que esperar los resultados electorales. Por el momento será una discusión de posicionamiento y ahí va a depender de lo que tú enfatices. Realmente hay aspectos diferentes que tú puedes enfatizar para decir la alianza es positiva o la alianza es negativa. Entonces depende a qué factor tú le prestes más atención. Nos quedan 3 minutos, pero quiero que también te refieras a otro acontecimiento que ha sido noticia esta semana, que fue el movimiento de funcionarios que, bueno, promovió el presidente Luis Abinader, destituye, en el caso, por ejemplo, el director de Promipyme, suspende a la directora del Acuario, pone un nuevo director de la policía, un nuevo director de la DGC y renuncia de Hugo Veras del Intran. Un poco, ¿qué lectura hace de esos movimientos que hace el presidente Luis Abinader en este preciso momento? Bueno, el de la policía y DGC eran ya por tiempo, o sea, en la rotación normal, así que esos, digamos, saquémoslos de esa lista. En el caso de los otros, claro, uno que fue, que así hizo una rifa, no sé qué, y ahora con el Intran, el problema de los semáforos, o sea, que donde hay, vamos a decir, algún tipo de imputación, de algo indebido. Yo ni siquiera voy a utilizar la palabra corrupción para evitar polémica aquí, pero de que supuestamente se hizo algo indebido, ¿verdad? Miren, la corrupción es el tema fundamental que le permitió al PRM ganar las elecciones del 2020. Si un partido abandona la razón fundamental por la cual llega al poder, le va a ir mal. Entonces el PRM no puede abandonar esa temática. ¿Quiere decir que no hay corrupción en el gobierno? No, yo no estoy diciendo eso. Puede ser que haya. Lo que pasa es que el gobierno tan pronto sale, porque la corrupción se conoce cuando sale en los medios de comunicación. Si un acto de corrupción no salió en los medios de comunicación, ninguno nos vamos a enterar de qué ocurrió. Entonces es cuando salen los medios. Entonces cuando salen los medios, o cuando el gobierno se huele que algo va a salir en los medios, entonces el gobierno tiene que actuar. Si no actúa, se le verá como apoyando la corrupción. Y repito, la corrupción fue el tema que desmontó al PLD del poder y que llevó al PRM. ¿Y sigue siendo importante ese tema para la sociedad, el tema de la corrupción? Sigue siendo importante para el sector de la sociedad que llevó al PRM al poder. Y el sector de la sociedad, fundamental, yo no digo exclusivo, claro está, pero el voto duro que llevó el PRM al poder en el 2020 fueron las capas medias urbanas. ¿Para quién? El tema de la corrupción sigue siendo importante. Rosario, dos minuticos. No siquiera. Dale. Sí, el tema del Tribunal Constitucional, que ahora se escogen 5 jueces, incluido su presidente.
Y ahí ¿Jueces o juezas? Bueno, sí, jueces incluye juezas. Y ahí está también el tema de la Suprema Corte de Justicia, porque podrían salir algunos de la Suprema a ocupar posiciones en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo eso impacta en el tema político en República Dominicana? Porque es una escogencia del presidente Luis Abinader, sobre todo que tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, ese es un proceso que está iniciándose, que acaban de solicitar. Es un proceso complicado, que lo más probable, pero eso es una opinión que estoy yo tirando aquí, y ni siquiera soy abogada, pero lo ideal sería que a un tribunal constitucional, que a la misma Suprema, lleguen jueces con las características que se necesiten, es decir, con la formación necesaria en los temas que van a abordar, con la formación necesaria, con la credibilidad necesaria para que puedan asumir, y que la sociedad conozca quiénes son. Si no, se nombran personas que por una razón o por otra llegaron a la mirilla del Consejo Nacional de la Magistratura porque lo empujó una fuerza política, porque le conviene al partido en el poder, por lo que fuera. Lo que fuera. Eso sería lo ideal. ¿Se va a hacer lo ideal? Lo dudo. Pero bueno, ojalá que se haga lo ideal. Pero ojalá que se haga lo ideal. ¿Puede hacerse reparto ahí? ¿Usted cree que pueda terminar en un reparto? Es un cuerpo político, sí, que elige esos funcionarios. Entonces, en un cuerpo político, la política juega un papel importante. Ellos tienen que elevarse por encima de la política, claro está. Tienen que intentar hacerlo y ver que las personas que nombre tengan las credenciales necesarias. En otro programa vamos a analizar qué tanto ha funcionado esa política de no reparto. Vamos a analizarlo en otro programa. Sí. Porque ahí hay entidades como la Cámara de Cuentas que, bueno. Ya hablaremos. Bueno, muchísimas gracias. Que ya hablaremos. Bueno, señores, muchísimas gracias a Rosario Espinal. A Rosario. Una muy buena entrevista de temas que realmente están en la cotidianidad de la gente, ¿no? Que condicionan, yo creo, la vida de la gente. Por lo que muchísimas gracias, Rosario, por estar con nosotros aquí en El Sol de los Sábados a las 9:55 de la mañana. Nos despedimos. Puntuales para la producción que ejercen un criterio de presión sistemático contra este equipo, pero nosotros hemos sabido sobreponernos. La DGC le queda chiquita a ustedes. Don Cristian, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí. ¿Será cierto que el candidato a senador del PRM en Santiago no está en el PRM ni ha sido aliado histórico? Cambio fuera. Sol 106.5, la más interactiva.